Mi gente hermosa, muy bienvenidos a otro video. Muchísimas gracias por acompañarme en otro proyecto más. Hoy vamos a estar elaborando este hermoso collar estilo medalla en crochet. Podemos hacerlo ahora para las navidades. Si quieren lo pueden hacer en otros tonos y también lo pueden decorar con piedras, mostacillas o lentejuelas. Las puntadas que en ella lleva es cadenas, puntos deslizadas, puntos bajos, vareta y puntada en cangrejo, que está elaborado en este blanco, y en rojo son los puntos en cangrejo. Aquí tiene unas tiras para amarrar en la parte del cuello, ya si lo quieren dejarlo muy corto o más largo. Espero que en el paso a paso me entiendan porque les estaré explicando muy claro. Estos son los materiales que vamos a estar ocupando. Tenemos tijera, tenemos aguja de tejer número 0. Vamos a estar ocupando hilos de crochet en color blanco y en el color rojo. Estos tonos lo pueden hacer al gusto quien quiera realizar. Vamos a estar iniciando. Hacemos un nudo de esta forma, se llama nudo corredizo. Ahora sobre este vamos a tejer puntadas varetas. Ahora sobre este vamos a estar tejiendo puntos de cadena. Así. Necesitamos 80 cadenas de inicio. Recuerden, 80 cadenas de inicio. Ahora sobre cada cadena vamos a estar tejiendo una puntada vareta. Para los que van aprendiendo apenas, les voy a explicar cuál es la puntada vareta. Aquí estoy ubicando en pantalla zoom para que me puedan entender. Después de los 80 vamos a estar levantando 3 arriba. 1, 2, 3. Estos 3 puntos es la primera puntada de vareta. Enlazamos. Vamos a coger aquí. Pasamos. Vamos cerrando. Cerramos. Allí hay 2 puntadas varetas. Vamos al siguiente. Enlazamos. Cojo en la siguiente cadena. Cierro, cierro, enlazo, cojo la siguiente cadena, cierro, cierro, enlazo, cojo la siguiente cadena, aquí tengo ya lista la tira. En total de cadenas se me fueron 80. Entonces aquí también tengo 80 varetas. Ahora sobre cada cadenita que ustedes miran aquí en este punto, vamos a ir tejiendo uno por uno en puntada cangrejo. Estaré poniendo en este tono. Este no lo voy a cortar en el momento, lo voy a dejar en suspenso. Vamos a iniciar desde aquí donde se terminó este hilo rojo, pero dejaré en suspenso, no lo voy a cortar. Estaré cogiendo la que sigue aquí donde ustedes observan. Aquí vamos a estar pasando el hilo blanco. Ya tengo hecho el nudo, entonces vamos a pasar por allí.
El primer puntito vamos a poner en punto bajo. Ahora voy a ir tejiendo el punto cangrejo hacia atrás. En cada cadena voy haciendo hacia atrás. Voy tejiendo cadena por cadena, pero voy hacia atrás. La cámara la tengo en estado de zoom para que puedan observar. Voy tejiendo en cada cadena. Este es el punto cangrejo. Así queda con el punto cangrejo, como observan, se ve muy bonita. Ahora vamos a tejer como un medio círculo acá. Vamos a sacar la mitad, así. Aquí ya tengo la mitad, entonces vamos a pasar aquí de nuevo otro nudo y ahí vamos a poner 5 cadenas. 5 o 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto 3. 1, 2, 3 en el cuarto. Cierro en punto bajo y me queda de esta manera. Ahora voy a estar tejiendo. Vamos a devolver hacia acá en punto vareta. Pero antes cogeré un punto atrás. Vamos a pasar en punto bajo, giro el proyecto y sobre este estaré poniéndolo 10 puntos de vareta sobre la anilla. 1, 2, estoy cogiendo toda la anilla. 3, así. Aquí ya llegué en los 10 puntos, entonces ahora voy a estar cogiendo aquí enseguida en punto bajo. Aquí yo cogí en punto bajo al igual que acá. Vamos a girar el proyecto. Giramos el proyecto. Ahora cogemos punto de vareta en la siguiente cadena. Aquí vamos a estar haciendo los aumentos. En cada cadena vamos a tejer 2 varetas. En el mismo orificio paso 2. De nuevo en la siguiente de 2. Yo aquí les estoy explicando muy claro, espero que me entiendan. Entonces recuerden, en cada cadena 2 varetas, 2 varetas, 2 varetas cada uno. Ya estamos llegando aquí en esta parte, entonces donde cogimos en punto bajo, ahí también vamos a estar cogiendo otra vez punto bajo y cogemos la que está aquí enseguida.
cogemos esta y pasamos en punto deslizado. Ahora vamos a estar tejiendo la tercera hilera. 1, 2, vamos por la tercera. En la tercera cogemos en punto bajo y en la que sigue empieza el punto vareta. En la primera aumentamos, ponemos 2 varetas como observan allí, 2 varetas aquí, 1, 2, cerramos. En la que sigue un punto de vareta, en una cadena 1, en la que sigue ponemos 2 varetas, en el mismo orificio 2 varetas. En la siguiente estaré poniendo una vareta en una sola cadena. En la que sigue ponemos 2 varetas. Aquí termina una parte de este collar. Vamos a estar uniendo esto aquí y cerraremos en esta parte que se encuentren así. Vamos a cerrarlo con puntos bajos. Así queda una parte de este collar. Como esto es para poner en el cuello, yo por eso no corté el hilo. Ahora de aquí voy a estar tejiendo en cadena o en estilo cordón hasta el largo que yo quiero, porque es para amarrar atrás en el cuello. Vamos a ir tejiendo puras cadenas. Aquí ya hice en un lado. Vamos a hacer de la misma manera otra tira de estas aquí enseguida. Ahora voy a estar decorando alrededor con el tono rojo, el mismo punto que se hizo acá en la puntada cangrejo. Cogemos aquí en todo donde se inició las cadenas de las varetas, un nudo, pasamos. El primer punto voy a estar tejiendo en punto bajo para que me quede reforzada y voy hacia atrás tejiendo en punto cangrejo. Así se ve lo más de bonito. Entonces ahora cerramos aquí y cortamos. Así queda el collar. Si queremos ponerle unas piedritas, lentejuelas, o la quieren dejar así como está, le pueden hacer. Espero que me hayan entendido cada puntada que les dejo. Siempre traigo puntadas muy básicas para que puedan realizar. Muchísimas gracias por acompañarme en este video.